Hasi dira Elizbarrutiak urtero gazteei zuzendutak udarako antolatzen dauazan lan kanpamentuak. Bazterketaren munduan Jesusen jainkoagaz bat egiteko esperientziak izaten dira. Aurtengo barritasuna da gazteakaz batera 5 nagusi joan dirala. Este año, además del campo de trabajo con jóvenes, que van a ir 18 jóvenes, van a ir 5 adultos. Que ellos van a hacer el esquema del campo de trabajo es el mismo, pero el servicio lo hacen en el CETI, en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes. Van a hacer 2 talleres, uno de cómo aprender a los circuitos eléctricos de una casa y luego otro taller pues de aprender algunas técnicas para cuando aquí se enfrenten a una entrevista, hacer un currículum. Lehenengo taldean joan dira 23 lagunek 9 egun bete biziko dabez Zeutan eta beste 10 gazteek uztailaren 6an urtengo dabe Aluze Marantz, Marokora. Zalantza barik, pare bako esperientzia bizi izango dabe. Yo creo que la experiencia les toca. Por un lado, porque conocen una realidad distinta, por otro, porque empiezan a mirar la realidad de otra manera. Estos días hemos tenido formación y han venido algunos a contarles cuál había sido su experiencia. Y una decía, a mí me ha quitado la venda de los ojos. Yo antes miraba lo que estaba pasando en el mundo de una manera y ahora la miro de otra. Yo creo que es una experiencia que no deja indiferente. Goizetan parte hartzaileek ekitaldi ugari eukiko dabe, ezgaitasuna dauken personakaz eta el príncipe ausuneko umeakaz. Y luego a la tarde recogemos algunas de las cosas de la experiencia de la mañana y pues las pasamos por el Evangelio con un texto que nos acompaña todos los días. Hacemos la lectura creyente de lo que allí ha pasado y qué actitudes pues se nos invita a afianzar, a cambiar. Parte hartzaileek formazio saio bi eukidabez bidaia garrantzitsu hau prestatzeko. Bueno, yo tenía la experiencia de mi hermana que vino hace 2 años y luego una de las organizadoras que es del barrio de siempre y entre las dos pues anduvieron ahí y me dijeron que bueno, mi hermana que se vino súper contenta, que le encantó, que los chavales ahí es una pasada, que también al final te sientes muy bien de ayudarles y demás y entonces pues acabé animándome. Necesitamos ver cómo son las cosas ahí para, yo qué sé, tener un punto de vista más crítico ante las cosas que pasan y que no nos damos cuenta. Si podemos ayudar, pues mejor. Nos hemos animado a un campo de trabajo que se suele hacer todos los años y así, y nos hemos animado a venir aquí. Pues yo, al igual que Garoa, pues estamos en un grupo Scout, que estamos en Trebeac, y entonces para este año hemos hecho el proyecto personal de vida y para acabarlo pues nos hemos animado a un campo de trabajo para ayudar a los demás y terminar bien nuestro proceso. Yo creo que es una oportunidad también de ver lo privilegiados que somos, de poder movernos sin cortapisas y de ver cómo al otro lado de esas vallas pues están hacinados un montón de personas, ¿no?